Bueno, seguimos con nuestros amigos que nos acompañan hoy en esta tarde de domingo. Diana Cherniceri y Andrés Sergio Raskowski. Y Pablo me está haciendo señas que quiere hacer una pregunta. A ver, Pablo. De psicoanálisis. Otro de los padres del psicoanálisis es Lacan. ¿Cuál fue el giro que él incorporó o qué retomó de Freud? ¿Cuál fue el aporte que hizo Lacan? Si lo pueden explicar lo más al llano posible de los oyentes, ¿no? Para Pablo, llanito para Pablo. De estas clases en la Facultad de Medicina, en el año 58 más o menos, Diana contaba que asistía. Yo iba con un viejo amigote, más bien de la noche, del bárbaro y del moderno, que escuchaba a mi padre y se entusiasmó mucho por el psicoanálisis. Y en un momento tuvo un brote regresivo muy importante y Pichon lo incorporó a una especie de clínica que él tenía. Pichon Rivière, sí. Y le dio a leer unos artículos que le mandaba a su amigo francés. El amigo francés era Lacan. Y este muchacho, que estudiaba filosofía, se puso a leer y a descifrar los escritos de Lacan que nadie había logrado descifrar. Además que no era sencillo. Y no era nada sencillo. Bueno, él venía a una quinta que yo tenía en el Delta y me insistía con este nombre que yo no conocía, Lacan. Yo le estudiaba a Melanie Klein en esa época. Me insistió tanto, era kleiniano, me insistió tanto con Lacan que terminé yendo a verlo a la Sorbonne y a escuchar sus seminarios. Sus seminarios se parecían mucho, a las 800 personas que había en la Sorbonne, a los seminarios de Garma y Raskowski que citaste recién en la Facultad de Medicina, donde iba también Nacio, a los de mi padre. Y este amigo mío era Mazzotta, Oscar Mazzotta. Claro. Oscar Mazzotta que fumaba mucho, tomaba mucho, pero podía ponerse a leer a las 9 de la mañana y terminar el día siguiente al mediodía. Mirá, así era como estudiaba Mazzotta y descifró a Lacan. Así que me aproximé a Lacan en aquella época, que me impactó mucho, porque le dio un giro al psicoanálisis, en un momento desde el estructuralismo, en otro momento desde una cultura muy vasta filosófica que tenía, y ubicó el pensamiento de Freud de una manera renovadora, que le puso cierto límite a cierta maternización que tenía el pensamiento kleiniano. Uh-huh. Entonces en nuestro país tuvo un efecto también transformador muy grande y ubicó al psicoanálisis también en el pensamiento contemporáneo. Amigo de Foucault, amigo de Deleuze, amigo de muchos del pensamiento moderno, los franceses, que mi padre me comentaba, todavía no han traducido la obra de Freud. Exacto. La obra de Freud la había traducido conservadores, digamos, ¿no? Claro. Mucho antes en la Argentina o en España, sí. Y no estaba del todo traducida en Francia, pero la avanzada del pensamiento francés que ha nutrido a todos ellos le permitió a Lacan hacer un giro importante y ubicarlo dentro del pensamiento moderno estructuralista y postestructuralista, y desde ahí hizo una cantidad de desarrollos importantes. Corrió el riesgo de convertirse en un dogma. Pero siempre me parece, ¿no, Diana? Que cada vez que aparecen cosas así fuertes, es tendencia nuestra. Te iba a decir eso. Personalmente, la forma de comprensión, la mía, no sé, hay muchas maneras de estudiar, es una especie de apropiación del pensamiento que lo universalizo. Así me contacto con el autor. Después me voy democratizando y voy separando mi pensamiento. Hubo una autora que me cayó en medio de un sector llamados más bien psicólogos del self, americanos, Winnicott. Uh-huh. De repente empiezo a estudiar a Tastin, uh-huh. Muy kleiniana, Francis Tastin, pero una mente brillante y además en una patología muy específica, el autismo, y la verdad que me cayó como un baldazo, me hizo mal psicológicamente, hasta que pude
separarme por la forma en que me apropio del pensamiento del otro, primero en forma medio indiscriminada. Así que yo creo que esa parte dogmática, siempre le decía a mis alumnos yo eso, a veces uno empieza a aprender en forma dogmática, se quiere tragar todo lo que dice. Pero además todo es verdad. Por supuesto, si no, es como, si les pongo una cierta distancia es como que no puedo aprehenderlo bien. Bueno, así que son formas personales y efectivamente uno puede tener momentos totalmente dogmáticos dentro de un proceso de aprendizaje y a veces también de prácticas, me imagino. No es lo que uno desea. El lío es si no te podés separar. Claro. Porque vos describiste todo un proceso sí. de aprender, hacer lo propio y después decir, bueno, a ver cuánto es mío, cuánto es de los demás. Como, me parece que el lío grande en el tema de cómo se acerca uno a las ideas es que esas ideas terminen rigiendo el pensamiento de uno. Todos corremos ese riesgo, vamos. Sin duda. Lo importante es tener una institución que sea pluralista, me parece, para los psicoanalistas. Es como tener mamá y papá, que uno pueda fluctuar entre uno y otro. Y después uno hace sus elecciones singulares, seguramente ligado mucho a la problemática personal y a historias de lo que es significativo para uno. Pero lo importante es que la institución no sea dogmática. Fíjate vos que vos... ambos, o por lo menos vos marcaste, Andrés, que en Francia todavía ni se tradujo todo, en su momento se había traducido todo Freud y demás. Cuando a Sarmiento lo manda el gobierno de Chile a estudiar el sistema educacional para ver qué pueden aplicar en Chile, ¿a dónde se les ocurre ir? A Francia. Lo mandan a Francia. Y Sarmiento se encuentra con una sociedad conservadora, antigua, muy empobrecida y muy desigual. Entonces agarra viaje para Estados Unidos y se enamora de esa nueva sociedad igualitaria donde todos estudiaban. Cuando vuelve, que vuelve primero a Chile a rendir cuenta, pero viene un Sarmiento que te habla de la educación para todos. Incluso discute con Alberdi. Alberdi dice, ¿cómo leer y escribir todos? Y después, ¿cómo hacemos con los gobiernos? ¿Quién elige los gobiernos? ¿No? No, dice todos. Y todos es hombres y mujeres. En el 1800. Es decir, esa visión de la Europa idealizada desde acá, pero que cuando llega la encuentra como un callo, y el mundo nuevo que ofrece una adaptabilidad de la gente, que total había ido desde esa Europa en sus comienzos, pero que ante una vida nueva y desafíos nuevos tiene mayor democratización de la sociedad. Es cierto, todo el pensamiento liberal y demás. Es muy notable cómo la generación del 80 nos marcó para un lado. Lástima que en algún momento frenamos y empezamos a retroceder, pero bueno, perdonen que me haya metido con esta parte de la historia. No, tan importante la educación, me parece que es un tema central en el mundo actual y en nuestro país, ¿no? La necesidad educativa, el desarrollo, lo que produjo Sarmiento y lo que después, por algunas razones, se limitó tanto y hemos quedado tan detenidos. ¿No? Sí. Nara, es una pérdida irreparable realmente. Bueno, a lo mejor se puede reparar, pero por ahora medio dramático, ¿no? Mira, surgieron dos cuestiones en relación a lo que hablábamos recién de Lacan. Me gustaría enmarcarlo en una situación global que fue el Mayo francés, que yo creo que le dio... le prestó el Mayo francés un espíritu revolucionario que pudo aprovechar, creo que maravillosamente bien, pero creo que estuvo muy apoyado ahí. Lo mismo que vos hablabas al principio de Marx y de Freud. Después de la generación del 80,
todo cambió en el mundo del conocimiento. Cada piedra que tocabas daba un giro 180 grados. En la pintura, en todo lo que fueran artes y ciencias. Esos dos comentarios. Te quería comentar una cosa. Dale. Que Lacan se opuso en gran parte a los movimientos a tal punto que él dijo, están buscando un amo y lo van a encontrar, refiriéndose al movimiento de la masa, a la queja al movimiento revolucionario de Cohn-Bendit y demás. Están buscando un amo, refiriéndose a Daniel Rojo, le llamaban. A Daniel Rojo, claro. A buscar a quién someterse, ¿no? Sí. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque salió Daniel Rojo, es decir, Daniel Cohn-Bendit. Actualmente es diputado europeo por los Verdes. Es decir, ¿no? Es ambientalista. Ambientalista. Y era un revolucionario de aquella... Un anarquista era. Antisistema. ¿No? Un antisistema. Las vueltas... Esto también es otra de las cuestiones de contraste. El Mayo francés, con estar lleno de ideas nuevas, con una generación cuyos padres habían arreglado Europa después de que ésta quedó destrozada por la guerra, y eso también te da una generación especial, con capacidad de pensar en otra cosa que no fuera comer y vestirse, y tener un techo. Sin embargo, no llega a ser violenta, salvo en el caso de las Brigadas Rojas, muy excepcional en Italia, pero no te toman ni siquiera instituciones, te hacen barricadas en la calle y demás. Eso trasladado a América Latina y absorbido por la cultura de nuestros jóvenes, junto con la teología de la liberación, etcétera, del lado católico, acá se traduce en sangre. Acá se puso la sangre, Sí. no allá. Es muy particular, ¿no? Las diferencias de ¿Tenés cómo... alguna hipótesis? Sí, yo creo que sí. Nuestro autoritarismo de origen en América Latina, desde la concepción colonial, con la Iglesia a la cabeza de, y la familia patriarcal, donde el padre decidía, o el hermano mayor, o el marido, es en el caso de las mujeres. Creo que nos hizo a nosotros muy, muy autoritarios, y las resoluciones eran a sangre y fuego. Tipo gobierno militar. Por un lado el gobierno militar, Por otro, la que reacción. tuvimos 6 golpes militares del 30 al 76, pero por otro lado las respuestas que... Ahora apareció de nuevo un pensamiento que te dice reivindiquemos las guerrillas de los 70. En realidad, ¿por qué? Más allá de que uno pueda entender la influencia de la Revolución Cubana, la teología de la liberación, el Mayo francés, todo lo demás que llenaba de ideas, hubo muchísimos jóvenes que no ingresaron en la lucha armada. ¿Quién se equivocó? ¿Por qué? Y por los reivindicar? resultados pareciera que, bueno, todo este proceso revolucionario terminó en lo opuesto, ¿no? No, terminó en una gran derrota. En Por una empezar. gran derrota, pero los gobiernos de América Latina más autoritarios Así es. no evolucionó hacia una democracia. Después Creo que fueron un tema es, para pensar, digamos, es la destructividad humana. la capacidad de destrucción. La capacidad de destrucción a tal punto que está el interrogante desde Freud. Bueno, ¿por qué la guerra es evitable? Porque tenemos una tendencia a la destructividad muy grande, ¿no? Y esto, bueno, se observa en la decadencia de nuestro país, en lo que sucede en América Latina. Y América el interrogante Latina, sobre ojo, Marx, ¿no? Andrés, yo te diría, ojo con América Latina hoy, Ajá. porque hoy hay países como Chile, como Perú, como la propia Bolivia, donde Evo grita como el Tero, grita por izquierda, pero negocia Ajá, como un buen negociante. sí. Están creciendo económicamente y por lo tanto satisficiendo mejor las necesidades de su propia gente, aún con los atrasos relativos que tienen comparando con lo que era Argentina, que en la Argentina.
Sí, sí. donde tenemos una cosa de corsi recorsi, de volver a las crisis cada 10 años, 12 años, como que no pudiéramos salir del pantano. Sí, la compulsión a la repetición. Freud decía la compulsión a la repetición es pura destructividad, pulsión de muerte. Lo que más caracteriza a la destructividad es la repetición constante de las situaciones traumáticas. Sí. Pero ahí nos interroga un poco también lo de Marx, porque bueno, todos nos hemos embanderado en algún momento con el marxismo. Y es interesante lo que dice Harari, este pensador, que dos adolescentes en un garage produjeron una revolución extraordinaria del conocimiento también, con los sistemas de internet, el teléfono individual, y que ha producido una revolución totalmente imprevista por Marx. Y que la dialéctica que Marx señaló y la posibilidad del apoderamiento por parte de los más desposeídos, el proletariado, del proletariado, me parece que fue una hipótesis teórica que no se cumplió. No solo no se cumplió, sino que fracasó. El socialismo real fracasó. Sin embargo, a mi gusto, pero bueno, esto a lo mejor por antigua, no reniego del pensamiento científico, sin de duda cómo que no. pensar, ¿no? Que Marx nos ayudó y mucho. Nos ayudó sin duda, sí. Ahora, que después esto... Además, Marx se equivocó en muchas cosas. Él creyó que la revolución iba a ser en Inglaterra porque había sindicatos. Terminó siendo en la Rusia zarista porque las situaciones se daban ahí. Y los sindicatos siguieron la psicología de las masas, es decir, una cosa vertical de narcisismo y poder. Hasta ahora, pero ahora que está acabándose vivimos en un mundo salarial, de pequeños feudos. Así es. ¿No? Nuestro país tiene feudos y feudos y feudos verticales. Y en otros países también, Hofer en Estados Unidos. Lo que pasa es que como hoy por hoy la industria cada vez es menos notoria como agrupamiento porque la sociedad salarial clásica se está terminando. Ajá. Más bien vos describías dos chicos en un garaje haciendo un trabajo. Hoy mucha gente está trabajando desde su casa. Sí. Es difícil agremiarse si trabajas desde tu casa. Es muy difícil. Claro. Digamos que son tiempos que van cambiando. Vos creo que tenías que decir algo y te cortamos. No sé cómo intercambiar. Dale. Pero te hago una pregunta. ¿Vos crees en la destructividad como algo innato? Yo trato de diferenciarlo de la agresión como algo innato y clarísimo en la visualización de la problemática de una persona, pero la destructividad siempre la asocio a situaciones traumáticas, vivencias de vida, venganzas por frustraciones brutales. No veo la destructividad como algo con lo que el hombre nace, sino como algo que hace. No sos freudiana en ese sentido. En este punto no, en el sentido en que creo que hay otras explicaciones posibles para explicar la repetición, las consecuencias destructivas por otra cuestión, que no es la única posibilidad. Bueno, seguramente hay muchas otras. Claro. Para Freud era inherente la destructividad, es decir, el catabolismo. Ahí tenemos una pulsión para destruir, que es inherente a la condición humana, y en ese sentido dudaba mucho de que se pudiese, en su diálogo con Einstein, suprimir las guerras del mundo, ¿no? De hecho, pensamos que, cada generación va destruyendo una parte de la humanidad. 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente. Por supuesto que no sale en los diarios, ni está del conocimiento habitual, pero la cantidad de muertos que hay en nuestro sistema, lo que se va destruyendo, es enorme.
Y en ese Yo sentido creo que- también es enorme la cantidad de suicidios. Por ejemplo, nosotros leemos en el diario todos los homicidios, pero hay 3 o 4 veces más suicidios que homicidios. En la Argentina hay 15 suicidios diarios. Y en el mundo 1 millón de suicidios anuales y 20 veces más intentos de suicidio. Así que imagínense lo que son 20 millones de personas o 30 tratando de destruirse. Y por supuesto que esto está acompañado de las situaciones traumáticas, de las carencias y del desamparo que cada uno de estos sujetos, como dice Diana, ha sufrido, por supuesto. Pero hay una destructividad que, bueno, si no hay una buena crianza... Exacto, porque Freud en cada párrafo que podía decía, yo explico esto si pienso que está dada una buena crianza. Y esto es lo que vemos que más falla en estas problemáticas graves. Ahora, de todas maneras te quería un poquito contestar. No tomo el número de lo que ocurre como algo más demostrativo que algunos casos más singulares. Y por otro lado me parece que el poder, que me decía Graciela, que eso no vamos a poder con el poder, y la necesidad de poder creo que puede llevar a cualquier consecuencia la destructividad centralmente. Yo también veo un impedimento enorme en qué hacer con esa parte del ser humano, que es inexorable. Bueno, Freud decía, hay una frase que me impactaba, no está en el proyecto de la creación que el hombre sea feliz. Sí. Es mucho más habitual el desamparo, el sufrimiento y el mal. Cuando yo estaba estudiando muy buena técnicas para el psicodrama, nos hicieron hacer un ejercicio a 3 o 4 que estábamos ahí. Nos dijeron, sin verbalizar, hagan tal representación que intenten explicar o expresar con el cuerpo un momento de felicidad. Todos, ineluctablemente, partimos de un momento de dolor, sufrimiento, susto, lo que fuera, previo. Y eso se aliviaba. Por ejemplo, alguien hacía como que estaba esperando y de repente hacía un gesto como que alguien aparecía y eso lo ponía feliz. Alguien buscaba algo que se le había perdido, ese algo se encontraba, eso lo ponía feliz. Se salía de algo doloroso o angustiante de alguna manera, y cuando se salía de eso venía la felicidad. Yo no estoy segura de que sea así, pero no supimos hacerlo de otra manera. La descarga de cantidad en Freud, no supimos hacerlo de otra manera. Ninguno de los que estábamos ahí pudimos hacer un momento feliz por naturaleza. Bueno, para mi padre el modelo de felicidad era la vida fetal. Claro. Es decir, el limbo la total. ausencia de necesidad, el cordón umbilical que te alimentaba y no había ninguna situación, estabas bajo la protección del vientre materno, y que el anhelo muchas veces de felicidad es una situación de falta de estímulos, el nirvana oriental. La ausencia de estímulos era como uno de los modelos de felicidad buscados. Sí, por eso necesitamos 1/3 del día estar durmiendo y volviendo a la vida fetal. Sí, pero cuando tenés pesadilla, no te quiero contar. Te viene la realidad traumática en la pesadilla y el sueño trata de amortiguarlo. Este era el modelo freudiano. Claro. Sí, yo pensaba que es cierto que uno que teme a la disputa del poder es muy fuerte y demás. Por eso las sociedades que avanzan, sobre todo las sociedades que satisfacen las necesidades básicas y pueden construir instituciones sólidas, las sociedades democráticas republicanas te construyen instituciones que controlan al poder. Fíjense, hace una semana o unos pocos días, hay una regla en Estados Unidos que cuando un presidente habla con otro presidente de otro país, tiene que tener testigos y se graba todo. Bueno, a Trump están por hacerle un juicio político
porque no dio a conocer lo que estaba hablando con el presidente de Ucrania, que era un arreglo cuasi mafioso para que lo ayudara a derrotar a los demócratas. Pero se publicó. Lo publican los diarios, lo publica una cadena de televisión, y uno de los que tenía que estar escuchando termina haciendo un testamento, hace un testimonio todavía oculto, diciendo: es cierto, yo escuché esta conversación. Bueno, eso es controlar al poder. Sin duda. Ahí es donde nos cuesta mucho, me parece, a nosotros avanzar. Sí. ¿Por qué? Algunos quieren ir por todo. Y por el poder del otro. Claro, porque el otro, Porque claro, es de verdad que existe. pero ¿cómo el se poder, lo concedes? entonces, ¿Por qué se lo claro. concedes? ¿Por qué le concedes el poder? Porque de última vos tenés el voto, por ejemplo, que es débil en todo caso cuando es solamente el voto, ¿no? Pero cuando hay voto en una democracia, vos estás dando poder. ¿Sos responsable de ese voto o no? Y sí sos responsable. ¿Por qué no? Bueno, en la medida que tenés cierto grado de educación. No, siempre sos responsable. Siempre sos responsable. Siempre sos responsable. Porque Sos más responsable si sabés qué implica. bueno, Claro. por supuesto. Si conoces a fondo, No sabes si bien qué pudiste implica, sos muy utilizado. Así es. Bueno, se terminó, fíjense. Se nos terminó Pero el qué pena, tiempo. estábamos Qué en lástima, medio del ¿eh? fragor del desarrollo intelectual y se nos interrumpe. Es una pena. Son las arbitrariedades del poder. Del poder de la radio, que me dice: se acabó, Graciela, se acabó lo que se daba. Bueno, le agradezco muchísimo que hayan venido, Diana. Estoy hablando Gracias a de vos. Diana Chernicer, Andrés Raskowski. Será hasta el próximo domingo. Que terminen muy bien esta tarde, y ya saben, quédense porque viene La Otra Mirada, el programa de Gustavo Mura, que vale la pena.